noches, estimadas y estimados cibernautas. Es un verdadero gusto, como siempre, poder saludarlas y saludarlos. Yo soy su amigo y servidor Carlos Vázquez Azuara, y a nombre del titular de este programa, el doctor Carlos García Méndez, les damos la más cordial de las bienvenidas a una emisión más de su programa Noche de Debate, Análisis a Fondo. Y déjenme comentarles que precisamente en este programa les tenemos preparado un tema de primera, como siempre, pensando en ustedes, en abordar las circunstancias de mayor actualidad, de interés colectivo, aquellas que roban los reflectores nacionales e internacionales, buscando la opinión de expertos e invitados, pero al final la mejor opinión la tienen ustedes. Así que sean todas y todos bienvenidos a este programa, hoy 25 de enero del 2024, y por supuesto que el tema de esta noche es de gran interés para todas y todos quienes desempeñamos alguna función y que algún día tenemos la expectativa de gozar de algún tipo de jubilación. El tema, por tanto, es la iniciativa que se presentará en materia de jubilación a cargo del presidente de la República. Y para ello quiero comentarles que tenemos a dos expertos, dos invitados de lujo, grandes profesionistas y profesionales del ámbito del derecho laboral, de la seguridad social, con una vasta experiencia en estos rubros. Así que quiero darle la cordial bienvenida al maestro Ángel Casas Ramos, prestigiado académico de la Universidad Veracruzana, de la Universidad de Jalapa, y un especialista de gran prestigio en materia laboral y de seguridad social. Estimado maestro y amigo Ángel Casas, qué gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias, doctor. Es un gusto estar aquí. Un honor, como siempre, que nos acompañes en este panel. Y con el mismo agrado también quiero presentarles a nuestro siguiente invitado, el distinguido maestro Jesús Alberto Cantel Díaz, un prestigiado académico y también estudioso del derecho, quien fungió como servidor público durante mucho tiempo con gran e intachable trayectoria, y hoy también dedicado a la academia, es catedrático de la Universidad de Jalapa y experto en temas de derecho laboral y seguridad social. Distinguido maestro y amigo Jesús Cantel, bienvenido, qué gusto tenerte con nosotros. Gracias por la invitación. Al contrario, un honor para nosotros, y por supuesto que le enviamos un abrazo muy afectuoso al doctor Carlos García Méndez, que nos está sintonizando en este momento y que por supuesto se incorporará con nosotros en lo que resta de este programa. Muchísimas gracias a todas y todos por la gentileza de su sintonía, y como le decía al principio de este programa, el tema de esta noche, la iniciativa de reforma al sistema de pensiones en México que presentó o presentará el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Ya está anunciado para el próximo 5 de febrero la presentación de esta y más iniciativas a su cargo. Antes de iniciar con esta noche de debate, es momento de pasar a un segmento de video a cargo del brillante equipo de producción de Acrópolis Multimedios para ilustrarnos de manera general sobre el tema que abordaremos esta noche. Así que sin más preámbulos, vamos con el video. En el marco del 107 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917, el próximo 5 de febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentará un paquete de iniciativas de reforma en materia de salario mínimo y pensiones. Esta última, en específico, buscará garantizar que trabajadores incorporados al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado se pensionen con el 100% de su salario previo a jubilarse, algo que el mandatario consideró más que justo. López Obrador adelantó que los empleadores no se verán afectados con esta medida en caso de que se apruebe, toda vez que la Administración Federal irá aportando lo que no ha aportado antes, ayudando así para que progresivamente se logre que el trabajador reciba su sueldo completo y no la mitad. Ahí lo tuvieron ustedes, estimadas y estimados cibernautas, el video introductorio a esta noche de debate con el tema la próxima iniciativa de reforma en materia de pensiones que presentará el Ejecutivo Federal. Agradecido siempre con el brillante equipo de producción de Acrópolis Multimedios, quienes se encargan
de confeccionar estos videos introductorios. Y bueno, pues ya tenemos conocimiento sobre este tema y estos pormenores que nos ha revelado este segmento de video. Es momento de pasar a las preguntas, porque seguramente ustedes, que nos complacen con el favor de su sintonía, también han tenido cierta inquietud propia o con relación a terceros sobre qué va a pasar con el sistema de pensiones en caso de que una iniciativa de reforma de este talante evolucione y llegue a convertirse en un derecho vigente, aplicable a todas y todos quienes integramos la nación mexicana. Y bueno, pues ya se ha anunciado, y hago este pequeño preámbulo, que el presidente de la República presentará un paquete de iniciativas de reforma a nivel constitucional el próximo 5 de febrero, como lo sabemos, emblemático día conmemorativo de la Constitución de 1917, la que nos rige en la actualidad. Y ese día presentará el presidente de la República un paquete de iniciativas diversas. Muchas de ellas las estaremos comentando en Noche de Debate, análisis a fondo, pero la que hoy nos interesa esta noche, la que ha causado gran revuelo y expectativa, tiene que ver con esta iniciativa en materia de pensiones para las y los trabajadores en nuestro país. Y bueno, pues para ello quiero escuchar a nuestros invitados, a nuestros grandes expertos el día de hoy, y quisiera comenzar cediéndole el uso de la voz al maestro Ángel Casas Ramos. Estimado maestro, ha causado expectativa, debo confesar que incluso en algunos círculos cierta emoción para poder visualizar lo que en su momento siempre se consideró como un sistema injusto de pensiones, pero bueno, la pregunta obligada, sabemos que todavía no está la iniciativa, apenas se va a presentar formalmente y conoceremos en qué consistirá, pero ya se han dejado entrever y anunciar con bombo y platillo cuáles serán los puntos medulares. En este orden de ideas, estimado maestro, ¿qué opinión te merece? ¿Cuáles podríamos considerar los puntos generales sobre esta perspectiva de iniciativa de reforma? Muchas gracias, doctor. Pues creo que la impresión inicial es que, sin lugar a dudas, y en apariencia, esta iniciativa de reforma responde a algo que en la realidad no se puede negar, y que es que el sistema de cuentas individuales no ha logrado sus objetivos, no ha logrado materializar lo que al menos en el espíritu de la ley se buscaba, que era, pues, por una parte, lograr otorgar pensiones dignas a las personas que se encontraran protegidas a través de alguna contingencia social, como podría ser la falta de salud a través de las pensiones de invalidez o de riesgos de trabajo, y por supuesto la incapacidad para laborar, ya sea como consecuencia de un desempleo o de haber alcanzado la edad de retiro. En ese sentido, me parece que la reforma responde a un reclamo social, que es precisamente el de la inefectividad de este sistema, que cuando se establece o se propone y finalmente se promulga en la ley de 1997, buscaba precisamente, por un lado, sanear las finanzas del Estado mexicano, que enfrentaba una crisis muy dura como consecuencia de las pensiones de los sistemas anteriores, al sistema que se le conoce como de reparto, y por otro lado, pues sí, el de otorgar unas pensiones que, administradas a través de una administradora de fondos para el retiro, llamadas AFORES, y que lograrían materializar recursos a través de sociedades inversoras, como son las CIEFORES, pues estas lograrían juntar a través de ese sistema de ahorro, pues cantidades que pudieran garantizarle a los trabajadores pensiones adecuadas. Sin embargo, eso no sucedió, y las pensiones que ya se empiezan a gozar por algunas personas que se encuentran dentro de este régimen de 1997, pues no han sido las adecuadas. Y ahí es donde podríamos decir que esta propuesta sí busca de alguna manera resarcir ese objetivo que no se ha logrado, y lo va a buscar a través de dos puntos que me gustaría comentar más adelante. Muchísimas gracias, estimado maestro Ángel Casas. Sin duda nos revelas una radiografía importante sobre el antecedente. ¿Por qué ahora visualizar una reforma? Pues ya lo has dicho con claridad, no respondió el sistema de pensiones a las necesidades que hoy se visualizan. Vamos a regresar contigo en un momento más, estimado Ángel Casas Ramos. Gracias. Muchas gracias.
Estimado maestro Jesús Cantel, ¿qué opinión te merece? Sin duda ha causado expectativa esta perspectiva de iniciativa de reforma que el próximo 5 de febrero, ya muy cercano, estaremos visualizando de manera formal, pero ya se dejaron entrever ciertos elementos, ciertos vestigios de lo que se propondrá. ¿Qué opinión te merece? Y sobre todo, muy interesante, ¿cuáles son esos puntos medulares que quizás pudieran estar anunciándose con bombo y platillo? Bueno, gracias por el uso de la voz. Pues evidentemente, si somos realistas, vamos a debatir sobre algo que no conocemos, porque solamente son rumores que va a presentar, que va a ser, que el presidente lo comentó en la semana sobre la reforma de las pensiones. Entonces, vamos a tratar de buscarle la cuadratura a algo que todavía no sabemos ni cuál va a ser la iniciativa real. Las circunstancias por las cuales se operan actualmente las nuevas reformas, pasó con la laboral, siempre fue unas expectativas hasta que aterrizaron la iniciativa y ya se empezó a analizar. En este caso de las pensiones, primeramente ante el desconocimiento de cómo se va a presentar, pues no hay que apartarnos de que la necesidad de cualquier mexicano que tenga una estabilidad después de estar, haber laborado activamente durante 30 años mínimo, con una edad también mínima de 65, que también se andaba esbozando desde el año pasado, hace año y medio, de que esa edad de 65 le iban a subir a 70 años, porque pues era todavía las personas son productivas a los 65 años, pero en fin, la necesidad de fortalecer una pensión, eso es indudable, ¿no? Eso hay que fortalecerlo, sea el gobierno que esté en turno, como se le pueda manejar. Siempre hay que fortalecer la estabilidad de las personas prejubilatorias, valga la expresión, de los que ya están a punto de hacer. ¿Cuál sería esa posición? Pues obviamente fortalecer su ingreso económico. ¿Por qué? Porque pues la propia Constitución nos señala, ¿no?, de que el trabajador, hablando del trabajo digno, decente, que al trabajador hay que darle lo que se merece por su trabajo, y entre eso es fortalecer la manutención de una familia. Claro. Entonces, si una persona ya se va a pensionar o logra una pensión con el porcentaje que se logre por las circunstancias muy específicas que cada derechohabiente, en este caso del Instituto Mexicano del Seguro Social, merece, puede ser del 80, 90 o hasta el 100%, en su caso muy aventurado, pero ¿sobre qué salario, no? El salario que ahorita, si bien no mal, pues ya se incrementó a partir del 1 de enero de este año, se aumentó considerablemente, sacando la conversión para un salario de base de cotización que maneja el seguro, pues muchas veces esas pensiones se reducen, y mantener una familia es muy complejo. Muy complejo. Si para una sola persona es complejo, ahora por lo menos si marcamos lo común de nuestro país, que es de 4 personas, entonces es lo que hay que ver de fondo, ¿no? Yo creo que vamos a manejar esta reforma posible que venga el 5 de febrero, que ya la presenten junto con otras iniciativas que va a presentar, que también vamos a comentarlo más adelante, cuáles podrían ser esas otras cuestiones que van aparejadas con eso, porque la pensión, el que el gobierno quiera aportar, como le llaman por ahí, vamos a hablarlo muy coloquialmente, aportar su granito de arena al gobierno, en aportar más para que el trabajador se lleve el 100% al salario que está gozando realmente, pues es lo que hay que ver, que hay que tener bastante mesura y reservas al respecto. Muy bien, mi querido maestro Jesús Cantel, muchísimas gracias. También es importante visualizar que no echar las campanas al vuelo es indudable, porque pudiera venir la iniciativa con alguna manifestación que habría que analizar más adelante. Vamos a hacer un breve corte, estimadas y estimados cibernautas, pero las invitamos y los invitamos a que se sigan quedando con nosotros. Esto es Noche de Debate, análisis a fondo. Ya volvemos. Noche de luna en Jalapa, noche que huele a jazmín, cuando
pecho se escapa una queja para ti. En un milagro callado se desmayó la ciudad. Por eso quiero tu sueño arrullar, sueño de albor y azar. Escuela de Fútbol Jaguares UX, categorías para niñas y niños nacidos a partir del 2018, ambiente único, entrenadores calificados y servicios médicos adicionales, 2 canchas de pasto natural rodeadas de áreas verdes y un amplio estacionamiento. Entrenamos lunes, miércoles y viernes de 5 a 7 de la tarde. Informes en Paseo del Pedregal número 3, fraccionamiento Pedregal de las Ánimas en Jalapa, Veracruz. Teléfono 2281-7244-69. ¿Estás listo? Tenemos un lugar para ti. Saca la garra. Escuela de Fútbol Jaguares UX. Ya estamos de regreso, estimadas y estimados cibernautas. Muchísimas gracias por continuar con nosotros después de este breve lapso de nuestros patrocinadores y de los cortes promocionales. Es momento de continuar con esta noche de debate, análisis a fondo, y para quienes se acaban de conectar, les recordamos que el tema que estamos abordando es la próxima iniciativa de reforma en materia de pensiones que presentará el presidente de la República, específicamente el próximo 5 de febrero. Y antes del corte, nuestros invitados nos revelaban con claridad el trasfondo de estos puntos de la reforma, el antecedente del sistema de afores, que efectivamente por el momento son circunstancias que ha pronunciado el propio presidente de la República, pero aún no vemos descritas en una iniciativa formal. Luego entonces estamos haciendo un análisis general que sin duda estaremos también, una vez presentada la iniciativa, analizando ya de manera muy pormenorizada. Bien, pues vamos a continuar. Ahora vamos a escuchar al distinguido maestro Ángel Casas con el siguiente punto relativo precisamente a el tema que nos ocupa. Estimado Ángel, antes del corte analizamos la reforma y particularmente qué opinión te merece específicamente los puntos sobre los que descansa esta reforma. Muchas gracias, doctor. Si bien es cierto y como atinadamente lo comentaba el maestro Jesús Cantel, no hay propiamente una luz o una claridad sobre los puntos en los que va a versar la reforma. El propio presidente ha expresado, digamos, algunos avistamientos de cuáles son las intenciones, que básicamente consistirían en 2 puntos medulares. Por una parte, el establecimiento de lo que conocemos como tasa de reemplazo, es decir, la discrepancia que existe entre el salario percibido por el trabajador en activo con aquella remuneración que va a percibir cuando disfrute de su pensión. La intención, en apariencia, o por lo que ha dejado ver el propio gobierno, es que buscan o van a buscar que la tasa de reemplazo sea cercana al 100%, es decir, que el trabajador goce de una pensión similar o idéntica a aquella remuneración que ganaba cuando se encontraba en activo. La segunda de las intenciones, en apariencia, y porque así lo ha comentado en medios, es que para lograr esta tasa de reemplazo del 100%, y para no afectar tanto, digamos, o en mayor medida a los patrones o al sector patronal, es que el gobierno entre, digamos, solidariamente a cubrir parte de esa tasa de reemplazo, absorbiendo esa carga económica, ¿sí? Entonces, básicamente, serían esos 2 puntos en los que descansa. Hay que señalar que por cuanto hace a la tasa de reemplazo, el promedio en los países que pertenecen a la Organización para Cooperación y Desarrollo Económico, el porcentaje de la tasa de reemplazo es del 40%. No son muy pocos los países que tienen una tasa del 100%, y la verdad es que muchos ni siquiera alcanzan el 80%. Entonces va a ser un poco complicado buscar esa tasa de reemplazo, sobre todo porque si la intención es de alguna manera regresar al sistema que existía anteriormente, con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley del Seguro Social, que entró en 1997, pues
no sería del todo adecuado decir que al acercar la tasa de reemplazo al 100% regresaríamos al viejo sistema, porque incluso en el viejo sistema la tasa de reemplazo no era del 100%, ya que, por un lado, existían topes al salario base de cotización. La ley del Seguro Social establecía un tope de 28 veces el salario mínimo, en el que no importaba si yo ganaba, por poner un ejemplo, 100,000 pesos, la pensión se encontraría topada hasta el resultado de esas 28 veces el salario. Entonces no importaba realmente si yo ganaba 100,000 pesos, eso no significaba que mi pensión sería de 100,000 pesos. Por otro lado, habría que señalar que la ley del Seguro Social de 1973 establecía también formas o fórmulas para cuantificar las pensiones que de ninguna manera se acercaban al 100%, ya que tenían que calcularse a través de semanas cotizadas, a través de incluso promedio del salario percibido de las últimas semanas de cotización, dependiendo del tipo de pensión a la que se viera beneficiado el trabajador. Entonces, incluso en el régimen de la Ley 73, no existía esa tasa de reemplazo del 100%. Y por otra parte, como decíamos, la absorción solidaria del gobierno de esta parte que falta y que llama la atención ahora, digamos, en los reflectores, dicen, es que ahora el gobierno va a entrar al quite con la parte que falta. Habría que recordar que en la ley de 1997, en el artículo 141, se estableció que en el caso de que la cuantía de la pensión fuera inferior al promedio de las pensiones garantizadas, cuando correspondiera a un salario mínimo y 70 años de edad, de acuerdo con la tabla establecida en el artículo 170, el Estado aportaría la diferencia. ¿Qué significa esto? Que este reemplazo o esta actitud solidaria que anuncia el proyecto de ley, entre lo que dejan ver, tampoco es novedosa, ya que incluso se contiene en la ley actual del Seguro Social de 1997. ¿Qué significa esto? A grosso modo y en síntesis, que si yo en mi Afore tengo 200,000 pesos y lo que necesito para poder contratar un sistema de rentas con mi Afore es 1,000,000 de pesos, el Estado, a través del Seguro Social, al día de hoy, pone la diferencia. Ah, qué interesante. Digamos que todo ese, quizás, campaña mediática para ensañarse con el sistema de Afores y venderlo a la sociedad, quizás como un sistema que en realidad en nada pudiera servir, en realidad, cuando menos desde el diseño normativo, tiene prevista una especie de compensación para beneficiar a los jubilados, podríamos verlo así. Así es, doctor, es correcto, es su apreciación. Y estimado maestro, has dicho algo bien interesante, esta compensación que el Estado va a generar o pretendería generar, y al mismo tiempo la expectativa, y esto nos lleva a una duda general que seguramente nuestros cibernautas están ansiosos por conocer, porque típicamente la gente cree que si gana en sus trabajos, como bien lo dijiste, 20,000 pesos, ahora con esta iniciativa de reforma, después de materializarse, va a ganar esos mismos 20,000 pesos. Pero esto es así, mi estimado maestro. Pues como comentaba el maestro Cantel, es difícil saberlo hasta que no tengamos propiamente el proyecto de reforma, pero en apariencia esa sería la intención. Y si esa es la intención, no estaríamos regresando a un viejo sistema, estaríamos creando uno nuevo. Uno nuevo. Interesante porque, pero esto excluye prestaciones, excluye compensaciones, excluye prácticamente es tu salario exento de todo este anexo que típicamente nosotros consideramos como salario, porque nunca tomamos quizás la prevención de analizar cómo se integra generalmente, pero esa es una cuestión muy interesante, estimado maestro. Así es, doctor. No, pues muchísimas gracias. Muy claro lo que nos explica el maestro Ángel Casas Ramos. Es indiscutible que hay todavía muchos puntos finos que debemos analizar y no pensar que ya esta será quizás la solución al gran sistema de pensiones que hoy tenemos en cuanto a las problemáticas. Mi estimado maestro Jesús Cantel, el maestro Ángel Casas ha puesto en la mesa un análisis muy interesante. Esta serie de compensaciones que el Estado tendría que asumir en caso de poder buscar una máxima expectativa de jubilación. Y la pregunta obligada, ¿habrá recursos en México para un compromiso de ese calado? Ya lo decía el maestro Ángel Casas, países desarrollados no llegan a un porcentaje cercano al 100% para poder compensar lo que en cierta medida se necesitaría para poder gozar una jubilación completa.
pero México tendrá recursos, estamos en un momento idóneo y qué podría evidentemente visualizarse con este panorama. Sí, es muy, hay mucha expectativa, lo acabas de decir muy puntualmente hace unos momentos. No hay que echar las campanas al vuelo porque no sabemos ni de qué se trata, ¿no? Lo malo que, no sé, es una apreciación meramente personal, ¿no? Crean una confusión en el propio derechohabiente. Ya están creándoles figuras de que a lo mejor no sea, o si sea a costas de qué vaya a ser esa circunstancia, que lo vemos muy aventurado eso del 100% y que el gobierno diga vamos a poner, en el video que precisamente hizo, o la transmisión que hizo el presidente en su mañanera, dijo una frase: el gobierno va a aportar lo que sea necesario para que se le pague el 100%, o veremos qué se hace. Entonces ese veremos qué se hace como que ya abrió la puerta, que si no puedo yo se lo voy a aventar al vecino. Se lo delego a terceros. Así es, ¿y cuál es ese? Y creo que hasta lo dijo con claridad, puso como ejemplo la desaparición del Instituto Nacional de Acceso a la Información, que eso eroga cerca de 2,000 millones de pesos anuales. Entonces ya está buscando que si no puedo, pues voy a desaparecer y vamos a cumplir. Pero entonces, si se trata de eso, ¿qué va a pasar el día de mañana? Esto es a futuro, no es a inmediato plazo, ¿no? Es a futuro, que dentro de 10 años se va a ver si fue beneficiosa esta reforma. ¿Por qué? Porque todavía no se van a ver representados esas pensiones. No sé, hay muchas dudas que no quisiera yo expresarlas tan burdamente porque caeríamos en una especulación, ¿no? Pero el hablar ya de una pensión, de algo delicado para un trabajador cuando deja de ser activo, y prometerle algo que al final no vaya a ser, porque el gobierno evidentemente, si ahorita con los apoyos constitucionales para las personas, los adultos mayores, se está viendo en la precarización económica el gobierno, que de dónde está sacando para poder incrementar las pensiones. Entonces, viene lo de la pensión, también manejó el presidente de la República el apoyo de los empresarios. O sea, está buscando como que veladamente se dice, yo lo voy a poner gobierno, pero si no, hay esto y esto y esto. Entonces, alternativas que involucran uso de recursos. Entonces, ¿cómo van a meter en una reforma a empresarios? O, obviamente, si se va a meter la reforma, la desaparición de algunos organismos públicos descentralizados o autónomos, que es parte del paquete de iniciativas. La desaparición de algunos órganos, ¿para qué? Inclusive hasta de la FORI lo menciona. Ajá, es correcto. Que puede desaparecer para que el Estado lo administre. Que ese sería, creo que lo peor que pueda pasar, que el Estado vaya a meterle mano al dinero de los derechohabientes al desaparecer los afores. Sí, claro, Entonces, es muy peligroso lo que él mismo manifestó, porque no es especulación, él lo mismo lo manifestó, salvo que sea puro comentario muy ligero, pero es un mensaje sublime, ¿no? Que hay que ver. No, primero hay que ver esa reforma y analizarla, que no tenga trasfondos, ¿no? Porque no es lo mismo decir aquí está la iniciativa y te van a pagar 8 de tus 10 pesos, pero cumple, ¿no? Claro, totalmente. Si van a desaparecer las AFORES, o va a desaparecer el SAR, ese sistema de ahorro para el retiro, entonces, ¿dónde va a parar esos billones de pesos que están dentro de esas administradoras, ¿no? Totalmente. Entonces, y además interesante lo que dices, estimado maestro Jesús Cantel, porque es una manera de legitimar también la desaparición de los organismos autónomos, porque si le preguntamos a cualquier persona, oye, ¿qué prefieres? ¿Que hay organismos autónomos que muchas personas no saben para qué funcionan, o que el día de mañana tú te jubiles con el 100%? Pues por sentido común cualquiera levantaría la mano prefiriendo una jubilación al 100%, aunque en el trasfondo no sea esa la realidad de la iniciativa. Y en ese sentido,
Actualmente existe una población de 9.7 millones de personas que están gozando de pensiones. Hoy en día, 2024. Para el 2050 se están previendo que vaya a existir el triple, 24.8 millones. O sea, se va a triplicar lo que hay ahorita para dentro de 6 años. Y sin que sea trillante lo que estoy diciendo de lo que se dijo en la mañanera, pero al fin y al cabo lo dijo el presidente. Claro. Que ya no me va a tocar a mí, le va a tocar al próximo sexenio. O sea, es una carga brutal. Para los que medio estamos inmersos en lo de los temas de seguridad social, pues vemos hoy, pero entonces estás dejándole paquete al que viene. Entonces, ¿qué va a pasar, no? Pues yo te lo aviento y ahí quedó. Porque claramente lo contextualizó así en su información. Pues le va a tocar al que venga para que resuelva. Dejo aquí puestas las bases, pero quien en realidad... Y eso que resuelva son triplicar a 24.8 millones que son dentro de 6 años. ¿Dónde va a haber dinero? Si no hay dinero ahorita o malamente se está cumpliendo con las pensiones no al porcentaje del 100, sino al 50, 60 o 70%, que son 9.7 millones o 10 millones de personas, actualmente ahora, cuando existan 25, ¿de dónde va a haber? Sí, ya la lógica nos indica ya no va a haber de a quién vamos a desaparecer ahora, pues ya están todos desaparecidos, ¿no? Sí. O van a crear para después desaparecerlos, no sé. Son cuestiones que hay que ir mesurando la noticia de la reforma de las pensiones, ¿no? Hay mucho alrededor de todo eso que mejor hay que guardar mucha la mesura, ¿no? Totalmente, mi estimado maestro, muy claro lo que nos has platicado realmente, y sobre todo para las y los cibernautas, muchos de ustedes seguramente están preguntándose qué va a pasar. Bueno, pues hoy hemos escuchado a dos grandes expertos manifestarnos la panorámica de lo que podremos esperar ante una próxima iniciativa que, como dije al principio de este programa, se presentará el próximo 5 de febrero. Conmemorativo de la Constitución de 1917. Un día estratégico, políticamente hablando, para presentar una iniciativa que tenga que ver con un interés colectivo, sobre todo a nivel federal. Pues bien, estimados cibernautas, estamos llegando al final de esta noche de debate, evidentemente no sin antes escuchar a nuestros invitados con las conclusiones, pero además quiero comentarles, antes de ir cerrando, que una iniciativa de reforma de naturaleza constitucional lleva una serie de pasos. Un proceso legislativo que comienza con la iniciativa de ley y transita por la discusión, aprobación, sanción, promulgación, publicación e iniciación de la vigencia. Y una vez que hay una iniciación de la vigencia que puede llevar una vacatio legis o un vacío legislativo de diversos meses o años, empezamos a mirar sus frutos ya típicamente pasados muchos años. Pero si a esto le aumentamos que la experiencia en México nos indica que las iniciativas constitucionales que ha presentado el presidente, muchas de ellas no han logrado materializarse porque no cuenta con una mayoría absoluta, que esta figura no podría existir en ningún congreso, no hay mayorías absolutas partidistas en los congresos de países democráticos, siempre va a haber una mayoría simple, calificada, pero en este caso debe haber una mayoría calificada que involucra un alto porcentaje de legisladoras y legisladores que todavía no reúne el partido oficial que respalda al presidente. Luego entonces, la expectativa de que una reforma constitucional pudiera pasar en caso de que tenga el rechazo de la oposición sería muy complicado. Es decir, miramos en esta noche de debate la perspectiva de una posible iniciativa, pero también es necesario reflexionar sobre la viabilidad de que una reforma constitucional en tiempos políticos tan complejos como ahora los vivimos, pues pueda convertirse en una realidad. Es decir, aún falta mucho, pero sin duda estaremos hablando de ello en este programa. Entre tanto, es momento de pasar al capítulo de conclusiones y yo quiero cederle el uso de la voz a nuestros invitados para que puedan manifestar sus puntos de vista para complementar algo y concluir esta noche de debate. Comenzaremos con el distinguido maestro Ángel Casas Ramos. Maestro, ¿con qué concluyes esta noche de debate y sobre todo cualquier otro punto que haya quedado en el tintero para comentar? Muchas gracias, doctor. La verdad es que es un tema complicado de por sí, aun cuando tuviéramos toda la información sobre este proyecto de reforma, sería complicado llegar a una conclusión absoluta, puesto que desde luego va a haber
ópticas desde el punto de vista patronal, ópticas desde el punto de vista de los trabajadores, de las personas que quieren disfrutar de una pensión, y pues muchas aristas que involucran este tema, como puede ser, y como bien comentaba el doctor Cantel, sobre todo y muy importante, la arista económica, es decir, la viabilidad financiera que podría tener esta reforma si se plantea en los términos que están anunciando. Desde luego, coincido totalmente con lo apuntado atinadamente por el maestro Cantel, y habría que decir que existen muchos estudios por diversas organizaciones internacionales, y la gran mayoría de estos estudios coinciden en que los sistemas de reparto, es decir, volver a lo que pudiera ser un sistema anterior, que descarte las cuentas individuales de ahorro, es insostenible. Es insostenible para cualquier estado. Las cifras que comentaba el doctor Cantel lo ponen de manifiesto, y financieramente sería una carga demasiado pesada para cualquier estado hacerlo de esa manera. El hecho de que el sistema de cuentas individuales como tal no esté funcionando de una manera adecuada no significa necesariamente que deba desaparecer, sino que habría que repensar, desde luego, después de hacer los análisis y los estudios necesarios y un análisis sistemático y profundo, habría que repensar quizás en otras posibilidades. Una de ellas, y las que quizás por diversas razones no se ha analizado, pues es el incremento de la carga de las cuotas al propio trabajador. Estamos en un país donde no tenemos la cultura del ahorro. Si nosotros dejamos como una opción voluntaria que el trabajador aporte a su propio retiro, no lo va a hacer. No lo va a hacer de cuenta propia, porque no tenemos esa cultura de pensar en las contingencias futuras. Incrementar la carga a los patrones, pues sería algo muy complicado. Recordemos que en el año del 2020 hubo una reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación en el que se incrementaba la cuota de las aportaciones a los patrones. Es decir, estos ya incrementaron las cuotas, e incrementarlas más sería impensable, ¿no? No digo que imposible, pero la verdad es que habría mucho rechazo o mucha controversia por parte del sector patronal. Pero algo de lo que no hemos hablado o de lo que no se ha tocado mucho, pues es especialmente que en este sistema contributivo de pensiones se le deje también una parte de la responsabilidad al propio trabajador para que aporte hacia su futuro. Claro. Y vaya a ir taladrando también parte de lo que él gozará una vez retirado. Así es, doctor. Mi estimado maestro Ángel Casas Ramos, agradecidos por tu valiosa intervención, sin duda, como siempre, muy ilustrativa para todas y todos nuestros cibernautas. Muchísimas gracias, doctor. Muy bien, pues vamos a escuchar ahora al estimado maestro Jesús Cantel, quien, estimado maestro, también te escuchamos con las conclusiones, algún punto que haya quedado en el tintero, y sobre todo para todas y todos nuestros televidentes que sin duda han tenido especulación sobre estos temas. Adelante. Ok, gracias. Quiero que el inicio con una frase: consensos políticos y jurídicos. Toda modificación, reforma o ampliación a una legislación siempre debe ser consensado primeramente con lo jurídico para ver si hay viabilidad de esa reforma, y lo político, que no los vamos a quitar de encima, ¿no? Los políticos siempre estamos en manos de ellos, buenos, malos, regulares, y ha habido bastantes buenos, ha habido bastantes malos, y ahí vamos tumbándolo, pero ha sido progresivo nuestra vida jurídica en nuestro país, ¿no? El regresar 30 años atrás para imponer más o menos lo que se manejaba antes en 93, pues de antemano pues ya se ve un retroceso, regresarnos 30 años, ¿no? Por muy bueno que sea, pues obviamente no eran las mismas expectativas en el 93 que ahora en 2024, está muy globalizado nuestro país, y sobre todo hay que guardar mucha mesura, ¿no? Hablaban acertadamente el maestro Casas, al empresario, se le está castigando al empresario, tiene una miscelánea fiscal bastante fuerte, que en darles otro matiz a su porcentaje que le corresponde de su cuota obrero patronal, pues es
irlo castigando más, ¿no? Que efectivamente dicen es que los empresarios tienen todo el poder económico, sí, pero pues se puede ir acabando como el vaso de agua, ¿no? Te lo estás tomando y el empresario no se queda, que es el principal, ¿no? El generador. ¿No? Así es, entonces, si en esa circunstancia, y todavía como acertadamente lo decías también si se llegara a aprobar esta reforma, pues tiene que pasar en lo que yo decía en los consensos políticos, 3/4 partes de la mayoría calificada, y como es constitucional se tiene que ir a los congresos de los estados. Entonces es muy complicado ver, y si hay vicios ya de origen en la iniciativa, pues ya no estamos hablando de una circunstancia que va a salir natural, sino va a salir forzada, y forzada, ¿a quién le va a repercutir? Pues al que más está abajo, que es el trabajador. ¿Qué es el que más va a salir perjudicado? Oye, pero tú me prometiste, o me prometieron que me iban a incrementar y que iba a gozar eso. Pues sí, pero pues el decirlo es el que va, no nada más es una fortaleza de ley, ¿no? Sino pues hay que tener bastante mesura, vuelvo a repetir, tenemos que tener bastante tranquilidad para ver primeramente cómo viene la reforma y si se va a aprobar esa reforma. No va a ser la primera ni la última reforma que no se le acepta al presidente, y ahí sí, si no hay el consenso político que va a tocarle ya al nuevo Congreso de la Unión prácticamente, así es, por las elecciones que se nos vienen encima, entonces esto va a ser nada más como que, yo lo dije, pero como no me lo aprobaron, pues ahí se quedó, ¿no? Pues no se trata de hacerlo eso, sí, hay que volver, hay que modificar las pensiones en México, sí es cierto, es una realidad. Pero hay que hacerlo bien, ¿no? En favor de todos. Empresarios, el sector productivo, el capital y el trabajo deben de estar unidos para que esto pueda prosperar. Muy bien, con el aporte Gracias. de todos. Estimado maestro Gracias. Jesús Cantel Díaz, muchas gracias por la gentileza de tu aporte, también muy claro en tus precisiones. Estimadas y estimados cibernautas, hemos llegado al final de esta noche de debate, análisis a fondo. Les agradecemos profundamente por la gentileza de su sintonía y sin duda ha sido muy enriquecedor el tema que hemos abordado en esta noche de debate, análisis a fondo. Ya nos vamos, pero no sin antes recordarles que ustedes y nosotros tenemos una cita el próximo jueves en punto de las 19 horas para una emisión más de Noche de Debate, Análisis a Fondo. Yo soy su amigo y servidor Carlos Vázquez Azuara, y a nombre del titular de este programa, el doctor Carlos García Méndez, les agradecemos profundamente siempre por la gentileza de su sintonía. Pueden ustedes replicar este programa, compartirlo y mirarlo las veces que consideren a través de la fanpage de Acrópolis Multimedios, quien es la responsable de generar la brillante producción que ustedes pueden mirar en esta gran programación de nuestra filial de medios de comunicación, Acrópolis Multimedios. Muchísimas gracias a todas y todos, y bueno, también informarles que en próximos programas estaremos abordando estas iniciativas presentadas por el presidente de la República, anunciadas por el próximo 5 de febrero, y que serán motivo de muchos programas y análisis en Noche de Debate, Análisis a Fondo. Entre tanto, estaremos pendientes, nos saludamos la próxima semana, les deseamos que tengan una excelente noche. Hasta pronto.